Cordial saludo, estimada comunidad unadista. En esta ocasión haré un breve recuento de lo que vimos en el curso Historia y Teoría Política Emergente. Soy Luis Fonseca, estudiante de Ciencia Política del CEAD Ocaña Norte de Santander. En primer lugar, se hizo énfasis en el término de eurocentrismo y algunas críticas a este pensamiento. El eurocentrismo es una forma de pensar y explicar la historia, la cultura, el mundo tomado desde Europa como centro. Es como la medida o el modelo universal. En otras palabras, se coloca a Europa o en otras ocasiones se le llama Occidente como algo superior o más avanzados que otras regiones del planeta. En contraposición a eso, hago mención de los siguientes autores que se oponen a las formas de dominación epistémica en la historia del pensamiento político. En primer lugar tenemos al doctor Aníbal Quijano, uno de los más influyentes. Propone el concepto de colonialidad del poder, que explica cómo el colonialismo continúa operando en la cultura, la economía y el conocimiento. Él plantea que el saber moderno es eurocéntrico y que hay que desmontar esa matriz de poder. Aníbal Quijano se caracteriza por ser bastante crítico a este pensamiento y bueno, como lo mencionaba, él dice que las maneras de gobernar de nuestros líderes de hoy están muy, digamos, basado de una manera bastante influenciada por todo lo que tiene que ver con el pensamiento europeo. Es decir, todo este tema de dominación epistémica en cuanto al conocimiento, en aquello que de pronto niega que los saberes ancestrales de nuestros indígenas no sirven, que debe ser científico. Y sí, bueno, en algunas partes, en algunas ocasiones tienen razón de decir que todo se debe basar en lo científico, pero Aníbal Quijano propone algo que hay que desmontar eso, que se debe hacer una mirada también hacia el conocimiento ancestrales de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, y que también se puede pasar de una u otra manera al conocimiento científico. Por otro lado, también tenemos a Enrique Dussel, también es un crítico, y él propone mirar la historia desde la perspectiva de los pueblos colonizados. Critica la modernidad europea como proyecto construido a partir de la conquista de América. A nosotros nos han sembrado la idea de que nosotros fuimos colonizados o descubiertos por los europeos, bueno, en el caso de Colombia o en el caso de América, por los españoles. Y esta es una idea que, según Enrique Dussel, pues debemos replantearla. Porque es que aquí ya habían culturas indígenas, aquí ya estaban los pueblos originarios de la zona andina, si hablamos por un lado del Amazonas, si hablamos por el lado de Ecuador, de Perú, son pueblos indígenas que ya son milenarios. Entonces, ¿cómo así que nos vinieron a descubrir? Más bien nos vinieron a invadir y a llevarse todos nuestros tesoros, a robarse nuestras riquezas. Pero nos han vendido la idea de que fuimos colonizados por ellos. Entonces, en estos pensadores nos invita a hacer una mirada crítica hacia ese concepto. Bonaventura de Sousa Santos propone descolonizar el saber, lo que estaba mencionando, y reinventar el poder. Da algunas pautas sobre esto a los líderes políticos. Bueno, también se abordaron los temas sobre luchas territoriales, formas de acciones colectivas o de resistencias territoriales, en contraposición de las lógicas extractivistas de algunos gobiernos que son capitalistas y que también tienen esa forma epistémica en el pensamiento político de origen europeo y le dan como digamos esa forma o esa prioridad a esas empresas que vienen de pronto a una u otra manera a acabar con los ecosistemas por aquello del capitalismo, que supuestamente si no hay empresa, entonces nos vamos a morir de hambre. Entonces aquí no podemos hacer nada porque son los ricos los que tienen que dañarnos todos. Y entonces la gente que habita en los territorios tiene que dejarse pasar, que le acaben las fuentes hídricas, que le acaben todos los recursos naturales que están en árboles, que los desplacen, como ha ocurrido en América Latina, incluso aquí en Colombia. En el transcurso de este curso vimos algunas historias de algunos pueblos que se resistieron a todo ese tema de extractivismo, y todo eso viene del tema de eurocentrismo, del capitalismo, que quiere pasar por encima de la cultura, de todo lo que hay, quiere borrar la memoria de los pueblos.
Pero por eso vimos aquí e hicimos énfasis en todo este tema de comunalidad, de resistencia territorial y un término muy importante que acomodaron del idioma quichua, de un pueblo originario del mundo andino en Ecuador, es el Sumac Causay, que significa vivir sabroso o el buen vivir o vivir en plenitud. Sumac Causay. Entonces, aquí en Colombia lo introdujeron ahorita en el gobierno progresista como vivir sabroso. De una u otra manera, pues se ha hecho eco de esta terminología y bien, ha sido bien visto porque creo que debemos respetar la memoria de los pueblos y dejar de lado un poco ese pensamiento eurocentrista y tratar de valorar todo ese conocimiento que tienen nuestros ancestros y nuestros pueblos indígenas, nuestros campesinos y todos aquellos que de una u otra forma habitan un territorio. Y bueno, muchas gracias. Esto ha sido mi intervención. Como dijéramos en inglés, fine, thank you.